Buenas tardes muchachos, bienvenidos de nuevo a este curso de estadística descriptiva. El día de hoy vamos a trabajar con medidas de tendencia central. Vamos a entender que las medidas de tendencia central nos dicen cuál es el valor de la variable que se encuentra en la mitad de la distribución o cerca a la mitad de la distribución. Por ejemplo, si nosotros tenemos 100 datos dentro de una tabla de distribuciones de frecuencia, lo que queremos encontrar es el valor de la variable que ocupa la posición 50 o que está cercana a la posición 50. Por eso se llaman medidas de tendencia central, porque nos van a hablar de valores que se acercan a la mitad de la distribución o que están en la mitad de la distribución. ¿Perfecto? ¿Qué debemos tener en cuenta para calcular estas medidas de tendencia central? Que cuando vamos a trabajar con la media, la mediana o la moda, los valores que toma nuestra variable deben tener las mismas características. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando uno quiere sacar un promedio de notas, entonces lo que debe revisar antes de promediarlas es que todas las notas tengan el mismo peso porcentual. Si tienen diferente peso porcentual, no se puede simplemente sumarlas y dividirlas entre el valor o la cantidad de datos que se tienen. Simplemente tenemos que hacer otro ejercicio diferente. Entonces, para trabajar con las medidas de tendencia central, tenemos que revisar cuando la variable, los valores que toma esta, tienen las mismas características. De lo contrario, nos tocará usar otro tipo de medidas, como la media geométrica o la media armónica. Arranquemos entonces por la media aritmética. Vamos a hacer un ejercicio de recorrerla por las distribuciones simples, ponderadas y agrupadas. Entonces, una distribución simple es aquella entonces que nos dice que los valores que toma la variable se presentan una única vez. Cada uno se presenta una única vez, no se repiten. Entonces, en esta media aritmética vamos a trabajarlo desde una situación. Nos dice la situación: las 5 calificaciones de un estudiante del curso de estadística descriptiva para su primer corte son. Entonces, en este caso, se supone que las 5 notas que nos dan son notas que tienen todas el mismo peso porcentual, ¿cierto? En este caso sería tener un 20% cada una de ellas en términos de la nota definitiva. 20, 40, 60, 80 y 100% de la nota. Si yo quiero conocer la nota promedio, que es lo que nos pide el ejercicio, calcular la nota de corte reconociendo que todas las notas tienen el mismo peso porcentual, entonces lo que debemos hacer es tomar cada una de esas calificaciones, sumarlas y dividirla por el número de elementos que tiene nuestra muestra. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. Entonces sumamos cada una de las calificaciones y la dividimos entre 5. Eso es calcular la media aritmética y nos da un valor de 3.82. Esa sería la nota promedio. ¿Listo? Entonces, si nosotros organizáramos estos datos, este valor de 3.82 se encontraría cerca de la mitad de la distribución. ¿Qué fue lo que hicimos? Entonces, para contextualizarlo en una ecuación, la media aritmética simple es la sumatoria desde el primer valor que toma la variable hasta el enésimo valor que toma la variable de, sumando cada uno de esos valores. Entonces acá tenemos un pequeño error, ese 1 no va ahí. Entonces lo que debemos hacer es la sumatoria desde i igual a 1 hasta 5, en este caso, de los valores que toma nuestra variable. Y esa sumatoria la dividimos entre 5 datos en el caso de las calificaciones que tenemos acá. Entonces la ecuación sería la sumatoria de todos los valores que toma la variable dividido el número de elementos que tiene la muestra. ¿Perfecto? Sería la media aritmética simple. Pasemos ahora a la media aritmética ponderada. En la media aritmética ponderada, entonces nuestras tablas de distribuciones de frecuencia nos dicen que los valores que toma la variable se repiten. Hay valores que ya se empiezan a repetir. Recordemos, en videos anteriores hemos hecho el ejercicio de reconocer qué son los diferentes tipos de distribuciones de frecuencia. Entonces, en una distribución de frecuencia tipo 2 o ponderada, lo que hacemos nosotros es tener ya una frecuencia absoluta, que es la que nos indica cuántas veces se repite cada valor que toma la variable.
Entonces la situación que tenemos acá nos dice que se conoce el número de inasistencias a las sesiones de Collaborate de 30 estudiantes en el último año. Calcular el número de inasistencias en promedio de esos estudiantes durante ese año. Entonces para esto lo que hacemos es que tenemos los datos. Nos dice asistencias 0, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Tenemos las asistencias, las inasistencias, cuántas ausencias tuvieron los estudiantes acá, el número de estudiantes encuestados, que fueron 30 estudiantes, y cada valor de la variable cuántas veces se repite. Entonces, 4 estudiantes no han tenido ausencias, 5 estudiantes han tenido una ausencia, 6 estudiantes han tenido ausencias, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos acá es que tenemos que multiplicar el valor de la variable por su frecuencia. ¿Por qué los vamos a multiplicar? Pues vamos a hacer un ejercicio de multiplicación, porque si hiciéramos lo mismo que en la distribución simple, sumar cada uno de los datos, tendríamos que empezar a sumar 0, más 0, más 0, más 0, más 1, más 1, más 1, más 1, más 1, ¿sí? Cada valor que toma la variable, sumarlo cuantas veces nos diga su frecuencia absoluta. Entonces sería un ejercicio muy largo. Lo que nos enseña las matemáticas es que hay una operación que nos simplifica la suma de un mismo número, y eso se llama multiplicación. Entonces vamos a multiplicar cada valor que toma la variable por su correspondiente frecuencia, por cuántas veces se repite. Entonces 0 por 4, 0, 1 por 5, 5, etcétera, etcétera. Y después de que hacemos el ejercicio de multiplicar esas dos columnas, sumamos este resultado de multiplicaciones, esa columna de xi por ni, la frecuencia absoluta por la variable. Entonces, al sumarlas, estamos haciendo la suma de todos los datos que teníamos acá, de los 30 datos. Entonces, eso nos da un valor, en este caso, de 81. Y para hacer entonces, bueno, completamos la tabla, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, y para calcular la media aritmética lo que hacemos es tomar el valor de la suma de la columna de xi por ni, que nos dio 81, y lo dividimos por el número total de datos que tiene nuestra distribución. Entonces eso nos da 81 dividido en 30, 2.7 inasistencias por estudiante en promedio. Y ahí calculamos un promedio de esas inasistencias. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cómo llevamos esto a una ecuación? Para llevarlo a una ecuación, entonces lo que hacemos es que para calcular esta media aritmética, hacemos la sumatoria del producto de xi por ni, cada valor que toma la variable por su correspondiente frecuencia absoluta, que fue lo que hicimos acá. La sumatoria, es decir, que tomamos el 81 que nos muestra este pedacito acá. Entonces, tenemos la sumatoria, nos dio 81 en el ejercicio, dividido en el número de elementos que tiene nuestra muestra, que en el caso del ejercicio era 30. Esto es la ecuación para calcular una media aritmética ponderada. La media aritmética agrupada. Entonces, para la media aritmética agrupada, recordemos que la media aritmética agrupada o la distribución agrupada, entonces nos presenta una variable cuantitativa, continua. Esa variable, entonces, tenemos tantas observaciones y puede tomar tantos valores que es necesario agruparlos. Y en el video anterior hicimos un ejercicio para agrupar datos. Entonces, acá ya nos presentan una tabla que está agrupada. Nos dice, la tabla agrupada muestra la estatura de 100 estudiantes de la Ibero, calcular la estatura promedio de esos 100 estudiantes. Entonces, acá nos muestra entre 1,50 y 1,55, entre 1,55 y 1,60, entre 1,60 y 1,65, 1,65 y 1,70, entre 1,70 y 1,75, y nos está mostrando entonces el número de veces, bueno, el número de alumnos que tienen esas estaturas, ¿no? Entre 1,50 y 1,55 hay 10 estudiantes, entre 1,55 y 1,60 hay 20 estudiantes, y así sucesivamente para un total de 100 estudiantes. Entonces tenemos los 100 estudiantes. Para calcular entonces ese valor, no podemos hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio de la distribución ponderada, de multiplicar la columna de la variable por la frecuencia absoluta. Porque no sabemos con exactitud cuántos de los 10 estudiantes tienen estaturas determinadas de 1,50, 1,51, 1,52, 1,53, 1,54.
Entonces, necesitamos calcular primero algo que se llama la marca de clase, también ya la hemos trabajado. Entonces, hacemos el ejercicio de calcular la marca de clase, que es un valor promedio de los intervalos de la variable. Entonces, entre 1,50 y 1,55 se suman los dos límites y dividimos en 2 y nos da 1.525, el otro nos da 1.575 y tenemos entonces la marca de clase. Entonces, después de que calculamos la marca de clase, ahora sí multiplicamos cada valor de la marca de clase por su correspondiente frecuencia absoluta. Y al hacer ese ejercicio, hacemos la suma de la columna y, bueno, acá está la frecuencia absoluta acumulada. Y después de eso, entonces sí, vamos a calcular la media aritmética. Entonces, la media aritmética sería la sumatoria de la columna de multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta dividido entre el número de elementos que tiene la muestra. 162.9 dividido entre 100, 1.629. Ese es centímetros, metros, bueno, centímetros, que es lo que estaríamos midiendo allí. 1 metro con 62, 63 centímetros aproximadamente sería la estatura promedio de esos 100 estudiantes. Entonces, ahí estamos haciendo un ejercicio que nos presenta que la media aritmética es igual a la sumatoria del producto entre la marca de clase por la frecuencia absoluta sobre el número de elementos que tiene la muestra. Fíjense que aquí este valor corresponde a la marca de clase. Esta ecuación y la de la distribución, que es distribución ponderada, son parecidas. En lo único que se diferencian es que aquí estamos trabajando con la marca de clase y en la otra estamos trabajando con cada valor que toma la variable. Bueno, entonces ahí tenemos una media aritmética agrupada. Calculamos marca de clase, multiplicamos marca de clase por frecuencia absoluta, sumamos la columna y ese resultado lo dividimos entre el número de elementos que tiene nuestra muestra. Y tenemos un dato promedio de estaturas para el ejercicio que teníamos allí. Media aritmética agrupada. Ahora, trabajemos entonces con la mediana. Para trabajar con la mediana, entonces vamos a reconocer que la mediana es la única medida de tendencia central que nos da el valor de la variable que se encuentra ubicada exactamente en la mitad de la distribución. Entonces, acá en los casos de la distribución simple y ponderada, porque en la de la agrupada no podemos encontrar ese valor exacto. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con la mediana pensando en dos situaciones. En el caso de la mediana simple, tenemos un caso inicial que se presenta cuando se tiene un número impar de elementos de la muestra. Número impar de elementos, ¿sí? Eso nos va a dar que tenemos 3 elementos, 5 elementos, 7 elementos. El número de elementos de nuestra muestra es un número impar de elementos. Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, nos dice que tenemos diferentes calificaciones, 4, 5, 2, 3, 6, 4 y 5, que serían 2, 4 y 5 elementos de la muestra, que nos da un total de n igual a 5, que es impar. Organizamos siempre esa información que nos dan de manera ascendente. Entonces, organizamos la tabla, 2, 3, 6, 4, 4, 5 y 5, y después de organizar esto de manera ascendente, el valor que se encuentra en la mitad de la distribución será la mediana. Bueno, para el caso 2, entonces cuando se tiene un número par de elementos de nuestra muestra, cuando tenemos números pares, como en el ejemplo acá, 3, 5, 7 y 9, tenemos 1, 2, 3 y 4 elementos en nuestra muestra, lo que vamos a hacer es organizarlos de manera ascendente, aquí ya están organizados, y después de organizarlos de manera ascendente, tomamos los dos valores centrales, en este caso 5 y 7, y los promediamos, hacemos una media aritmética simple para esos dos valores. 5 más 7 dividido en 2 y nos da 6. 6 sería el valor que está ubicado en la mitad de la distribución. Entonces ahí estamos trabajando con la mediana simple, caso 1 y caso 2. Vamos a trabajar entonces con la mediana ponderada. Con la mediana ponderada, entonces vamos a hacer un ejercicio
es que también esta tiene dos casos. La determinación de la mediana en este tipo de distribuciones se realiza de la siguiente manera. Entonces hay que seguir unos pasos. El primer paso, en primer lugar, es calcular la frecuencia absoluta acumulada en la tabla de distribuciones de frecuencia. Después, tenemos que calcular n medios, el número de elementos de nuestra muestra dividido en 2. Y se tienen entonces dos posibilidades de trabajo. Hay dos casos. El primero, vamos a revisar si n medios, el valor que calculamos de n medios, se encuentra en la columna en nuestra tabla de la frecuencia absoluta acumulada. Si existe una frecuencia acumulada igual a n medios, entonces la mediana es la media aritmética del valor de la variable correspondiente a dicha frecuencia y el inmediatamente posterior. Y vamos a ver un ejemplo sobre eso. Y en el caso 2, si revisamos n medios en la columna de la frecuencia absoluta acumulada y no existe, entonces si no hay ninguna frecuencia acumulada igual a n medios, entonces la mediana es el valor de la variable que corresponde a la primera frecuencia acumulada mayor que n medios. Vamos a ver los dos casos entonces. En el primer caso, ejemplo del caso 1. Supongas que se observa el número de hijos de 200 familias que viven en un determinado bloque de viviendas. El resultado de esta observación es el siguiente. Tenemos que tienen 1, 2, 3 o 4 hijos. Son las modalidades de nuestra variable. 1, 2, 3 o 4 hijos. Que 75 familias tienen un hijo, 25 tienen 2 hijos, 80 tienen 3 hijos y 20 familias tienen 4 hijos, para un total de 200 familias encuestadas. Entonces, lo primero que nos decían los pasos era calcule la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces acá ya la calculamos. 75 más 25, 100, más 80, 180, más 20, 200. Después de eso, calculamos n medios. Entonces, el número de elementos de nuestra muestra 200 dividido en 2, igual a 100. Después de calcular eso, revisamos si existe un valor igual a n medios en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Como vemos acá, sí existe. Mírenlo acá. Entonces, como existe ese valor, vamos a ir a la columna de la variable y tomamos el valor que acompaña a n medios y el que le sigue. 2 y 3 para nuestro caso. Y se promedian. Se hace una media aritmética simple en esos dos casos. 2 más 3 dividido en 2, igual a 2.5 hijos por familia. ¿Pero qué presentamos acá? Recuerden que, como esta es una variable que es discreta, que está trabajando con personas, no se puede hacer referencia a una variable discreta al hablar de personas, de tal manera que no se tienen 2.5 hijos por familia, sino que hay familias que tienen 2 hijos o menos y hay familias que tienen 3 hijos o más. 100 de las familias tienen 2 hijos o menos y 100 de las familias tienen 3 hijos o más. O sea que tendríamos 2 medianas en este caso. ¿Sí? Si esto fueran sillas, objetos, sí tendríamos 2.5 sillas en promedio en esas 200 familias. Bueno, un ejemplo que podemos plantear ahí. Pero lo importante acá es revisar que n medios sí existe en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Ese sería el caso 1. Entonces, vamos a la variable, tomamos los dos valores, el que está acompañando a n medios y el que le sigue, el inmediatamente posterior, los promediamos, una media aritmética simple, y obtenemos el valor de la mediana en esa distribución. Para el siguiente caso, en el ejemplo 2, entonces de nuevo, observamos otras 200 familias, y en este caso el resultado fue el siguiente. Tienen las 4 modalidades, un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. Una familia que 90 familias tienen un hijo, 75 familias 2 hijos, 15 familias 3 hijos, 20 familias 4 hijos, para un total de 200 familias encuestadas. Calculamos la columna de la frecuencia absoluta acumulada, calculamos n medios, después de hacer n medios, 200 dividido en 2, 100. Revisamos si existe un valor igual a n medios en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Si no existe, tomamos el inmediatamente posterior, que sería el de 165 en este caso, ¿cierto? Es el que le sigue a n medios, que es 100 en nuestro caso. Entonces el siguiente sería 165. Y vamos al valor de la variable que acompaña a ese 165 en la columna, y esa será nuestra mediana. ¿Sí? Ese valor es el valor de la mediana, es decir, que en la posición 100 de nuestra distribución tenemos 2 hijos. ¿Sí?
Eso sería lo que nos está diciendo. Acá, entonces, las familias tienen 2 hijos en promedio. ¿Sí? Es el valor medio. El 50% de las familias tiene 2 hijos en promedio. Listo, eso es lo que sería la mediana ponderada. Para la mediana agrupada, entonces vamos a tener también que hacer una secuencia de pasos. En este tipo de distribución no se puede obtener exactamente la mediana, lo que les decía al principio de la mediana. No se puede obtener exactamente la mediana porque se desconocen las observaciones singulares de la variable. O sea, en cada intervalo no sabemos exactamente cuántos tienen cada estatura, como en el ejemplo que estábamos planteando ahorita. Sin embargo, se puede conseguir una aproximación a partir de del siguiente esquema. Entonces, primero, se determina n medios para encontrar el intervalo que le vamos a llamar el intervalo mediano. Se calcula la frecuencia absoluta acumulada. El intervalo mediano será aquel cuya frecuencia acumulada es igual o inmediatamente superior a n medios. Y ese intervalo tendrá unos límites, límite inferior del intervalo y límite superior del intervalo. Entonces vamos a revisar cómo se trabaja con esto. Entonces, la mediana en las frecuencias agrupadas se determina a partir de la siguiente ecuación. Entonces tenemos que la mediana es igual al límite inferior del intervalo mediano más n medios menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo mediano sobre la frecuencia absoluta del intervalo mediano por la amplitud del intervalo mediano. Entonces acá está, límite inferior del intervalo mediano, ahí es la amplitud del intervalo, n subíndice i menos 1 es la frecuencia acumulada del intervalo anterior al mediano y ni es la frecuencia absoluta del intervalo mediano. Entonces, ¿cómo hacemos el ejercicio acá? Entonces, el ejemplo. Las estaturas de un curso de 600 alumnos se distribuye de la siguiente manera. Muestran la tabla, entre 1,50 y 1,75 y tenemos estos valores para la frecuencia absoluta acumulada. Calculamos la frecuencia absoluta acumulada, 80 más 100, 180, más 200, 380, más 150, 530, más 70, 600. Después calculamos n medios para identificar el intervalo mediano. 600 dividido en 2 nos da 300. Venimos y miramos en la columna si existe 300 acá en la columna de la frecuencia acumulada. Si no existe, tomo el inmediatamente posterior, que sería 380, y ese será nuestro intervalo mediano. ¿Sí? Ahí estamos definiendo el intervalo mediano a partir de calcular n medios. Ese intervalo mediano es el que nos va a alimentar la fórmula con el que estábamos trabajando. Entonces, en esa fórmula con la que estábamos trabajando, vamos a mirar una cosa acá. La fórmula con la que estábamos trabajando, tenemos lo siguiente. Vamos a mover un poquitico esta cámara acá. Tenemos entonces que la mediana es igual al límite inferior del intervalo mediano, que es 1.60, más n medios, que es 300, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo mediano, que es 180, sobre la frecuencia absoluta del intervalo mediano, que es 200, por la amplitud del intervalo, que es 0.05. Entonces, acá tenemos el ejercicio y eso nos da, al calcularlo, 1.63 centímetros como estatura mediana de nuestra distribución. Entonces, ahí tenemos el cálculo de la mediana para esa distribución. Entonces, ya calculamos la mediana agrupada. Vamos con la moda. La moda, ¿qué es la moda? La moda es el valor de la variable que se presenta mayor número de veces. Es decir, el valor de la variable que mayor frecuencia absoluta tiene. Por tanto, en una distribución simple, la moda no existe porque los datos, las modalidades de nuestra variable se presentan una a la vez, una sola. Cada valor que toma la variable se presenta una única vez. Entonces no hay moda, no hay valores que se repitan más que otros. Entonces ya salimos de la moda simple. La moda ponderada. Entonces, si yo tengo acá con el número de hijos, si yo tengo que el valor de la variable que mayor frecuencia absoluta presenta es la moda, pues entonces identificamos en la columna de la frecuencia absoluta cuál es el valor más alto, en este caso es 90, y vamos a decir entonces que la moda es el valor de la variable que mayor frecuencia absoluta tiene. ¿Perfecto? Entonces ahí tenemos el ejercicio para poderlo calcular. A continuación entonces, la moda agrupada. La moda agrupada, el cálculo de la moda en este tipo de distribuciones exige entonces distinguir dos casos.
Primer caso, que los intervalos sean de igual amplitud. Y el segundo caso, que los intervalos tengan amplitudes diferentes. Para el primer caso, entonces en el primer caso, vamos a tener que se observa cuál es el intervalo con mayor frecuencia absoluta, que será el intervalo modal. Entonces tenemos acá una tabla con valores de estaturas, el número de 600 alumnos estudiados, y identificamos que el mayor número de alumnos en un intervalo es de 200, entre el intervalo de 1,60 a 1,65. Entonces, ese será nuestro intervalo modal. El intervalo modal que va a alimentar a la siguiente fórmula. Entonces ya identificamos el intervalo modal y vamos a alimentar la fórmula. Entonces al alimentar la fórmula, lo que hacemos es esto. Entonces la moda es igual a límite inferior del intervalo modal, 1.60, más frecuencia absoluta posterior al intervalo modal. Entonces la frecuencia absoluta posterior al intervalo modal es 150, sobre la frecuencia absoluta posterior, 150, más la frecuencia absoluta anterior al intervalo modal, que es 100, por la amplitud del intervalo, que es 0.05. Entonces, con eso calculamos la moda, que nos da en este caso 1.63. Caso 1, esta es la fórmula que más nos interesa en el caso. Y en el caso 2, bueno, acá tenemos una distribución que se llama distribución con amplitudes diferentes. Acá tengo una amplitud de 0.1, acá tengo una amplitud de 0.5 y acá tengo una amplitud de 0.1. Acá estamos con 600 datos igual, pero uno podría decir acá que el intervalo modal es el de 220, pero es que en una amplitud menor caben 200 datos. Entonces hay que calcular algo que se llama la densidad de frecuencia. Entonces la densidad de frecuencia es la frecuencia absoluta del intervalo sobre la amplitud del intervalo. Eso es como en ciencias, ¿no? La densidad es masa sobre volumen. La cantidad de datos que caben en un intervalo determinado, en una amplitud determinada. Entonces hacemos el caso de calcular la densidad de frecuencia. Pues para el primer intervalo nos da 1800, el segundo 4000 y el tercero 2200. El intervalo modal es aquel que presenta la mayor densidad de frecuencia. Entonces en este caso, el intervalo modal es el que tiene la densidad de frecuencia de 4000. La moda, entonces, la fórmula que alimentamos con ese intervalo es esta. Y reemplazamos datos. Simplemente, límite inferior del intervalo 1,60. Y aquí vamos a trabajar con las densidades de frecuencia. Densidad de frecuencia posterior al intervalo modal, 2200, sobre densidad de frecuencia posterior más densidad de frecuencia anterior, que es 1800, por la amplitud del intervalo, que es 0.05. Para calcular la moda de 1.62. Bueno, muchachos. Esto es un ejercicio de calcular medidas de tendencia central, las más comunes, media, mediana y moda. Y estamos haciendo el cálculo para los tres tipos de distribuciones: simples, ponderadas y agrupadas. Dejamos hasta acá y nos vemos en un próximo video para mirar otro tipo de medidas de tendencia central y medidas de posición. Gracias y rico verlos. Nos vemos en una próxima oportunidad.